Bueno, vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos una de las historias médicas más fascinantes de los últimos años. Literalmente una especie de novela policíaca, pero a nivel celular, en este nuevo análisis. Vamos a ver cómo hemos pasado de tratamientos tradicionales bastante frustrantes a un avance espectacular en terapias dirigidas contra la leucemia linfocítica crónica. Es alucinante cómo entender los engranajes más pequeños de nuestras células nos ha permitido crear herramientas de una precisión casi milimétrica. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Porque, claro, ¿cómo acabamos con una célula que básicamente ha olvidado cómo morir? Este es el gran misterio de la leucemia linfocítica crónica, la LLC. A ver, no estamos hablando de un cáncer donde las células se multiplican a la velocidad de la luz, no. El gran problema aquí es la acumulación. Estas células han hackeado su propio sistema biológico, se vuelven prácticamente inmortales y se van acumulando sin control en la sangre, los ganglios y la médula ósea. Para pillar bien esta trampa biológica, vamos a recordar algo básico. Toda célula sana viene de fábrica con un botón de autodestrucción, un proceso que llamamos apoptosis. Cuando una célula envejece o ya no hace falta, aprieta ese botón y desaparece limpiamente, dejando hueco a las nuevas. Es un control de calidad de manual. Pero las células de la LLC han encontrado la manera de ignorar por completo estas señales. Simplemente se niegan a desaparecer. Y el gran secreto de esta resistencia tiene nombre y apellidos. La proteína BCL2. Resulta que las células leucémicas fabrican cantidades industriales de esta proteína y actúa como un auténtico blindaje. Es un escudo impenetrable que bloquea cualquier señal de muerte celular. Claro, con este escudo no solo evitan morir de forma natural, sino que se ríen de muchos medicamentos convencionales. El cáncer se atrinchera detrás de esta barrera para sobrevivir a todo lo que le echen. Y aquí es donde damos un salto evolutivo espectacular. Hasta hace poco, el estándar era la quimioinmunoterapia. Ya sabemos, terapias de toxicidad amplia que atacan a células enfermas, pero también a las sanas, con unos efectos secundarios durísimos. Pero de repente entra en escena el venetoclax. Y ojo, porque esto no es una bomba indiscriminada, es una llave de altísima precisión. Es un mimético de BH3, diseñado específicamente para encajar a la perfección en la proteína BCL2. Al encajar, desactiva ese escudo y reactiva el botón de autodestrucción de la célula en cuestión de segundos. Una genialidad. Pero claro, en la ciencia a veces solucionas un problema y te encuentras con otro totalmente inesperado. Venetoclax funciona increíblemente bien. Desactiva el escudo tan rápido que el cuerpo de repente tiene un problema logístico gigante. Y la gran pregunta que surge es, ¿qué pasa exactamente cuando millones de células cancerosas mueren a la vez en cuestión de horas o unos pocos días? Pues lo que pasa es el llamado síndrome de lisis tumoral. Al reactivarse la apoptosis tan rápido y a lo bestia, las células de la leucemia literalmente estallan y vierten todo su contenido al torrente sanguíneo de golpe. Hablamos de una avalancha de desechos, un subidón de ácido úrico y potasio inundando el sistema de la noche a la mañana. Y claro, esto puede colapsar los riñones rápidamente y provocar problemas cardíacos graves. Es decir, el fármaco es tan sumamente potente que su propio éxito inicial puede ser un peligro si no andamos con mucho ojo. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo la comunidad médica resolvió este rompecabezas de toxicidad. Se sacaron de la manga un calendario de escalada de dosis brillante. En lugar de dar todo el medicamento de golpe, el venetoclax se introduce poquito a poco. Se empieza con una dosis bajísima, solo 20 miligramos al día, luego, semana a semana, se va subiendo la cantidad. Así, el cuerpo va procesando y limpiando los desechos poco a poco, sin entrar en shock, hasta llegar a la dosis objetivo de 400 miligramos en la quinta semana. Y para ver cómo funciona esto en el mundo real, fuera de la burbuja de los ensayos clínicos ideales, tenemos datos súper reveladores de un estudio observacional en el Hospital de Jerez. Allí analizaron a 14 pacientes que estaban recibiendo venetoclax siguiendo a rajatabla este protocolo de subida gradual. Se quería comprobar cómo se comportaba la estrategia en la práctica clínica del día a día con variables reales. Y ojo al dato porque los pacientes de este hospital no eran precisamente casos fáciles. De hecho, si miramos el tamaño de sus ganglios y la cantidad de células tumorales circulantes, la mitad de ellos tenía un riesgo entre intermedio y alto de sufrir ese temido síndrome de lisis tumoral. La amenaza de una sobrecarga de desechos en los riñones era inminente y muy real, requiriendo una vigilancia absoluta. Pero evidentemente, el equipo médico no dejó nada a la improvisación. Además de ir subiendo la dosis poco a poco, aplicaron protocolos de prevención estrictos y adaptados al riesgo de cada persona. Ingresaron a los pacientes más delicados durante las subidas de dosis, les dieron hidratación intensiva por vía intravenosa y utilizaron medicamentos clave como la rasburicasa y el alopurinol. Todo esto es fundamental para fulminar el ácido úrico de forma eficiente antes de que cristalice y destroce los riñones.
Y los resultados de toda esta planificación meticulosa son una maravilla. De todos esos pacientes, incluso los de alto riesgo, solo uno experimentó un síndrome de lisis tumoral analítico. Estamos hablando de apenas un 7%. Y encima fue un episodio leve, sin consecuencias graves, que se solucionó rápidamente ajustando la hidratación. Esto nos demuestra algo brutal, que un fármaco potentísimo se puede domar a la perfección si se usan protocolos clínicos inteligentes. Vale, ya sabemos limpiar la sangre de forma segura, pero aquí viene el siguiente gran reto. La leucemia linfocítica crónica es muy astuta. No todas las células tumorales están nadando tranquilamente por la sangre, muchas juegan al escondite. Se refugian en zonas seguras, verdaderos santuarios biológicos, como los ganglios y sobre todo la médula ósea. Allí interactúan con otras células que las protegen y las ayudan a crecer. Entonces, ¿cómo en narices llegamos a esas reservas ocultas para destruirlas? Pues la respuesta está en la evolución hacia lo que conocemos como la estrategia del doble bloqueo. Básicamente es combinar dos fármacos que hacen una pareja perfecta. Por un lado tenemos los inhibidores de BTK como el acalabrutinib, que son unos auténticos expertos en cortar las comunicaciones en la médula ósea y expulsar a las células cancerosas de sus escondites. Y por otro tenemos los inhibidores de BCL2 como nuestro venetoclax, que se encargan de aniquilar a estas células en cuanto asoman la cabeza en el torrente sanguíneo. Así que el punto crucial es entender esta sinergia letal. Es espectacular. Primero, el inhibidor de BTK desestabiliza las células leucémicas de la médula ósea, las echa a la calle, al torrente sanguíneo, donde se quedan sin su microambiente protector. Y justo ahí, a la intemperie, el venetoclax las está esperando para romper sus escudos BCL2 y provocar su autodestrucción. Dejamos al cáncer literalmente sin ningún rincón donde esconderse. Vamos a avanzar y ver cómo se organiza esto a nivel clínico, porque es ingeniería pura. Fijaos en el esquema del ensayo alemán CLL2BAG. Se puede observar la meticulosidad del ataque. Empiezan con obinutuzumab y el inhibidor de BTPA para ir preparando el terreno, vaciando los escondites y sacando a las células a la luz. Y ya en el tercer ciclo entra el venetoclax con su escalada de 5 semanas. Es una coreografía farmacológica diseñada paso a paso para hacerle el máximo daño al tumor, protegiendo al máximo al paciente. Y esto ilustra de manera brillante un enfoque aún más agresivo que va por todas desde el minuto 1. Este es el diseño del estudio AVO, usando esta misma combinación en pacientes que no habían recibido tratamiento previo. Aquí el objetivo principal no es solo mantener la leucemia a raya, sino barrerla por completo. De hecho, analizan la médula ósea hacia el ciclo 16, y si no hay rastro de células malignas, se puede llegar a interrumpir el tratamiento. Hablamos de dejar a los pacientes libres de medicación. Increíble. Y las cifras que respaldan estos enfoques son para embarcar. En el ensayo con pacientes que ya habían recaído, un tremendo 76% logró negatividad en la enfermedad. Y en el estudio AVO de primera línea, la tasa de respuesta global fue del 99%. 99%. Pero lo más esperanzador de todo es que funciona de maravilla incluso en perfiles genéticos dificilísimos, como aquellos con mutaciones en P53, que históricamente eran el peor dolor de cabeza para la quimioterapia tradicional. Todo esto nos acerca a lo que hoy por hoy es el santo grial de la hematología moderna, la enfermedad mínima residual indetectable. Básicamente, significa empujar el cáncer tan al fondo que ni usando la tecnología de secuenciación más puntera del mundo podemos encontrar una sola célula leucémica en la sangre ni en la médula ósea. Es invisible. Alcanzar esto es lo que permite algo impensable hace años: parar el tratamiento, disfrutar de periodos prolongados sin medicación y devolverle la normalidad a la vida cotidiana. Llegados al final de este recorrido, resulta casi inevitable hacerse esta pregunta. Pasar de terapias de toxicidad amplia a estas llaves maestras que reprograman la muerte celular sin dar refugio al cáncer es un cambio de paradigma histórico. Hemos cambiado el daño generalizado por una precisión molecular absoluta. Si estas terapias de doble bloqueo siguen dando resultados tan profundos e indetectables, la gran duda es, ¿estamos presenciando por fin el final de la quimioterapia tradicional? Ahí dejamos la reflexión, porque desde luego el futuro para entender y reprogramar la biología del cáncer nunca ha sido tan apasionante.